estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Hoy con nosotros el doctor Víctor Villa Esteves hablando del anciano triste. Y bueno, pues si tú te consideras una persona triste, no necesitas ser anciano para darte cuenta de que pues que tienes que estar bien al pendiente. Fíjense bien, me llegó un correo de mi amigo Marco Polo Malacón, en donde se los voy a ir leyendo en estos días, en donde dice: generalmente tenemos el entendimiento de que las mujeres son muy complicadas, ¿sí? Bueno, pues este lo escribieron lo escribieron mujeres, en donde dice, es que no solamente las mujeres son complicadas, los hombres también son muy complicados. Y entonces vamos a estar leyendo. Déjenme les digo que recuerden ustedes que uno de los grandes problemas que tenemos es el del colesterol, así es. Si tú crees que debes de esperar a que tu médico te diga que tienes tu colesterol alto, y recuerden que de colesteroles altos están llenos los panteones, y díganme si no, pues acabamos de pasar el Día de Muertos. Ay, por cierto, hice una calaverita para mi familia, se las voy a ir leyendo poco a poco. También esa es una promesa que les tengo. Entonces, lo que puedes hacer es prevenir el daño y la limpieza de tus arterias con omega krill, que es muy superior al aceite de pescado. Finalmente, los omegas, lo sabemos, son antioxidantes poderosos y tiene una rápida absorción. Omega krill de venta en La Panza es Primero, en Sports, o llama al teléfono 3003-6489 o consulta la página www.naturalim.com.mx. Y bueno, pues vamos de lleno entonces con este tema que es el anciano triste. Y danos un concepto, o no un concepto, un consenso o una vista panorámica de la problemática del anciano triste. Y que me digas y que nos especifiques ahorita que no hay edad para empezar a fortalecer tu cuerpo. Porque México está, muchos países de ya quedamos que eran los de europeos, la Unión Americana, están ahora sí con una población anciana mayor que la de nosotros. Pero nosotros vamos que volamos para allá, la pirámide poblacional ya se invirtió, ya no es un diamante, ahora ya es una pirámide inversa. Sí, Gilberto, bueno, primero tendríamos que definir lo que es la tristeza, ¿no? Como ese estado anímico de abatimiento negativo en el cual la persona, porque aquí se confunde muchas veces con la depresión o con la melancolía, en el cual la persona durante un cierto tiempo prudente o aceptable o intermitente, tiene pensamientos negativos que de no corregir, como mencionó, van a avanzar, van a progresar y van a hacerse crónicos. Si se convierte en melancolía, pues ya hablamos de una tristeza profunda, una tristeza vaga. Si se convierte en depresión, pues ahora sí como que llegamos al extremo. Pero la importancia de tocar el tema, Gilberto, es que el 50% de las personas mayores de 60 años cursan con tristeza. Fíjate, el 50%, la mitad cursa en periodos de tristeza. Y de esas personas, de esa mitad, casi el 30% llega a la depresión. Y esto tiene que ver porque la familia o el contexto o la sociedad estamos considerando a la tristeza como parte normal del proceso de envejecimiento. Y eso es lo triste, pues, también. Fíjate. Sí. O sea, está triste, pues es normal, pues ¿qué querías? Ya está chacoso, ya así pasó los 60. Cuando a mí mi experiencia, y yo lo veo con mis pacientes, mientras antes llegara por arriba de los 60, prácticamente hasta la mirada era de cansancio, de viejito ya. Hoy llegan al 75 años y con unas posturas que dices, oye, este está más derecho que yo. De energía, es una energía de alegría, impresionante, ¿no? Está sí. Cambiando ese concepto. A ver, Sí, el autoconcepto ha ido cambiando. Lo que no es que en muchos casos de viejos, pues la familia piensa que si está triste es por viejo, ¿no? Y que es normal esa vejez. Y entonces hay una serie de enfermedades que para mí es importante que conozcamos, cuyos síntomas se asemejan a la tristeza, y que esas enfermedades pueden considerarse o hacer que la familia piense que es algo normal y estar atrás, ¿no?
Por ejemplo, hablabas hace ratos de esta cápsula de la doctora, el Parkinson, el parkinsonismo, las personas que comienzan con Parkinson, el hecho de tener su facies en máscara, inexpresiva, pues se confunde muchas veces con tristeza, y la persona dice es que está triste, y está siendo el inicio quizás de los trastornos motrices a nivel de la facies de un Parkinson, ¿no? O sea, ahí entramos en una enfermedad, pero son muchas enfermedades. Otra enfermedad común... A ver, espérame, Víctor, a ver. O sea, que nos debemos de quitar de la mente... La idea que la vejez es... De que la vejez es tristeza. ¡Ey! Puede tener una enfermedad de fondo. Así es. No es que esté triste, es que tiene a lo mejor una enfermedad de fondo. O que todo va a ser depresión también. Oye, pues eso es un punto muy importante, o sea, quítate del estereotipo de que si pasas de los 60 años, por ende, eres triste. Así es. Ok, ya lo entendí. ¿Sí? Entonces, esa parte importante en la cual, porque todavía peor, no solo un Parkinson, sino hay ciertos tipos de cáncer, estoy hablando de cáncer, en el cual el debilitamiento o la sensación de malestar provocan una facies como de tristeza. Y la persona piensa que el anciano está triste, cuando lo que está teniendo es un cáncer que está incubándose, que está teniendo o provocando molestias. Sí, entonces ahí ya hablas de dos enfermedades muy importantes. Una tercera que hemos hablado aquí muchas veces, las demencias. Cuando la persona empieza a percibirse que está teniendo cambios en su cerebro, que ya no es como antes, entonces comienza una especie de tristeza, la habilidad, un cambio en su estado de ánimo, una pérdida del interés por las cosas. ¿Por qué? Porque no se siente bien y sabe que su cerebro no funciona del todo bien. Entonces ahí están apareciendo pues toda esta serie de enfermedades. Por supuesto, ahorita vamos a hablar también de las enfermedades anímicas, las enfermedades o situaciones en las cuales un adulto mayor también tiene tendencia a caer en esos sentimientos, ¿no? Pero ¿por qué es importante, Gilberto? Porque si confundimos, estas personas la confundimos, no lo atendemos, y si no lo atendemos, pues va a avanzar la enfermedad, ¿no? Y mientras más avanza, cuando ya tú quieres rescatar al paciente, pues cuesta más trabajo. Ya es muy tarde, ¿no? Fíjate, por ejemplo, el dolor crónico. El dolor crónico para nosotros los geriatras se manifiesta muchas veces con un decaimiento, te dicen, pues mi abuelito no se quiere. Las personas confunden que no se quieran levantar. Las personas confunden que no quieran comer. Las personas confunden con que pues no quieren salir de casa, con estados anímicos. Y no necesariamente van a ser estados del ánimo, de la tristeza, sino a veces son el fondo de una enfermedad. Si el abuelo no se quiere levantar, ya le cuesta más trabajo ir a algún evento que antes iba, o no se quiere arreglar, o no está con esa alegría, hay que rascarle, hay que buscar qué está pasando con ese abuelito que no quiere comer, qué puede estar atrás, qué enfermedad. O sea, que decirnos no es porque ya cumplió 70 años, sino, bueno, ¿qué puede ser? ¿Por qué motivo tuvo ese cambio en el estado de ánimo? ¿Sí? Esa es la importancia del reconocer que la tristeza no es normal en la vejez. ¿Sí? Tú dices, bueno, es un abuelo que bromea, que dice chistes, sería notorio cuando de repente cae en un estado. Ya no. Pero ¿qué pasa? No son todos. ¿Qué pasa con aquellos que normalmente pues llevan una vida normal? Simplemente dejan de levantarse y de participar en la familia. A veces son pequeños cambios, no esperar un cambio así abrupto, a veces son pequeños cambios los que se manifiestan como con esa tristeza, ese desgano, esa apatía. Simplemente el hecho de que pues está más deteriorado, más decaído. Hace unos días tuve un caso en el cual la hija lo llevó porque por tristeza, decía, es que lo notamos muy triste. ¿Qué había de fondo? No, pues un problema muy serio que tuvo que ser internado, hospitalizado, etcétera, ¿no? Pero fíjate qué padre, ¿no? Que dice, algo trae mi papá. O sea, mi intuición me dice, tenemos que irnos al bisturizazo. Primer acto, sale un calzoncillo roto. Segundo acto, sale otro calzoncillo roto. Tercer acto, un tercer calzoncillo roto. ¿Cómo se llama la obra? Los calzones hoy. No, el asesino anda suelto. No, ¡vámonos! Regresamos. Austin, Texas, te quiero escuchar. 512-215-4909. Estás en la mejor estación, así es, aquí en Radio Mujer. ¡Vámonos!
Ya estamos aquí de regreso en su programa Quiero Vivir. Hoy con nosotros el doctor Víctor Villa hablando del anciano triste. Y bueno, también recuerda que todo lo que sea para prevenir tu salud, claro, eso te va a ayudar para que en su momento puedas tener, pues, ahora sí, tu cuerpo funcionando a la perfección. La prevención es la base de todo. No que te vayas a librar, porque no te libras, pero si tú previenes las enfermedades, ya llevas muchísimo de ganancia. Ten el colesterol y los triglicéridos sanos. Consume Omega Krill, el mejor omega para la prevención cardiovascular. Tómalo como suplemento alimenticio. Siéntete bien mejorando tu salud. Adquiere Omega Krill en ADN Sport. La panza es primero, o llama al 3003-6489 o consulta la página www.naturalin.com.mx. Recuerda, la prevención es la base de todo. Les voy a leer la calaverita. Recuerden ustedes, aquí yo se los he platicado acerca de mi hermana que está en Nueva York y tiene bueno, ya la operaron. Ella está cursando ahorita, va a empezar un ciclo de quimio y radioterapia de un cáncer de mama. Y esto es fue en la época del 19 de octubre, en donde el día del cáncer de mama y todo, para que las mujeres entiendan que se tienen que hacer sus exámenes. Y pidan el binomio de estudios, no me cansaré de decirles, mamografía y un ultrasonido. A mi hermana, la mamografía le salió normal. Ella pidió el ultrasonido y salió el tumor de 1 centímetro muy cerca de la areola. Entonces, complementen siempre su estudio. Bueno, pues ahí les va. La primera estrofa. La muerte andaba rondando, la muerte andaba llorando. Buscaba ansiosa a una tal Carmelucha, pero esta se le había pelado, vivita y coleando. Solo sabía de oídas que con los gringos vivía. Muchas dudas tenía de dónde la encontraría, pues ni siquiera sabía cómo lo iba a averiguar. Al hablar nadie le entendía, pues bien, ni tan siquiera el Spanglish torcía. Y del inglés ni J ni W ni Y sabía, mucho menos Lady Gentleman. What's, who y where, su GPS no le entendía, por lo que sintiéndose muy lista, la sopa la buscó en la misma familia. Pero ni por el rabo y la cola se llegó a imaginar, con la pregada con la que se topó. Y esta es la historia, señores, de cómo a la Carmelucha se le protegió y la calaca ahora anda triste y hasta el Quick Learning entró para averiguar qué fue lo que le pasó. Está bueno. Está bueno, ¿verdad? Bueno, pues vamos a continuar con este tema tan interesante que es el anciano triste. Nos quedamos en que nos comentaba... No, habíamos dicho del calzón asesino, ¿verdad? No, no es cierto, del asesino suelto, no. Nos habíamos quedado con que una paciente dio a su papá un cambio en él, inmediatamente te lo llevó, y entonces la intuición fue cierta. Esa aparente tristeza o esa aparente apatía había una enfermedad de fondo. Había una enfermedad. Seguimos, Víctor. En ese caso era un problema ya de un coágulo, un trombo, una deshidratación y una infección. Porque son las enfermedades, decía, Parkinson, demencia, artritis, el dolor crónico, la osteoporosis. La osteoporosis también es un problema que puede cursar con cuadros de depresión, pero también a veces se confunde esa tristeza y de fondo se manifiestan con cambios anímicos. Infecciones, cuando las personas tienen también tendencias a accidentes vasculares cerebrales, pérdidas de irrigación cerebral, el hecho de la sarcopenia, esa enfermedad que nos hace la debilidad y hacer que nuestros músculos se vayan atrofiando, haciendo más pequeños. Problemas cardíacos, las cardiopatías, problemas en la tiroides, sobre todo, bueno, en particular el hipotiroidismo, o sea, baja de la función tiroidea. Cambios en la visión y la audición, muchas veces simplemente nuestro abuelo, nuestra madre está dejando de ver o de oír y eso le ocasiona esa hipoacusia o esa pérdida de la visión, empieza a llevarlo a un estado anímico deteriorado porque ella nota que está progresando su enfermedad o lo considera como que va a dejar de ver o de oír y piensa que es algo. ¿Y por qué? Por hipoacusia o ¿qué es sordera eso? O disminución del sonido. Dije, Dios, ¿y eso qué es? Tiene nombre de bistema, del sonido, es esa pérdida de la audición, Gilberto. Y ¿qué otra cosa? Bueno, otra de las cosas los médicos tenemos la culpa, los fármacos. Muchos fármacos
ansiolíticos, de la presión, muchos fármacos que damos de tratamiento para problemas cardíacos también causan trastornos o alteraciones en el estado de ánimo. Entonces, si te fijas el listonón que te dije de medicamentos, de enfermedades y medicamentos, por supuesto, que muchos adultos toman, pueden ocasionar que nuestro abuelo se vea triste, que nuestro abuelo esté deteriorado anímicamente. Cuando ese tiempo pasa ya de más de 2 semanas, ya no es normal, y es cuando necesitamos nosotros como familia entender que un anciano triste que lleva ese tiempo, ya más de 2 semanas, que no se incorpora a las actividades normales, pues hay que hacer algo, ¿no, Gilberto? Hay que actuar a tiempo antes de que esto avance. Fíjate, ahorita que dices medicamentos, yo manejo, para el intestino irritable, hay muy poquitos medicamentos, muy poquititos, tienen muchos nombres, pero realmente las sales son muy poquitas, y una de ellas es la lidamidina. La lidamidina es un medicamento que frena un poco los movimientos intestinales, y entonces, cuando ves los efectos secundarios, o sea, tienes que leer como médico muy bien. Claro. Resulta que es un derivado terciario de un opioide. Por eso es que frena un poquito los movimientos. Entonces, yo siempre les hago la advertencia. Este medicamento puede, en algunas personas sensibles, causar un poquito de somnolencia o de un poquito de apatía. Ponte abusada, ponte trucha, vigílalo. Cuando antes yo ni siquiera sabía de este efecto. Cuando te empiezas a dar cuenta como médico que pueden los medicamentos tener efectos en personas, sobre todo mayores, es cuando tienes que estar pero súper abusado y no dar a diestra y siniestra medicamentos sin aclarar qué efectos puede llegar a tener. ¿Por qué? Porque en su momento, pues hasta puedes hacer cambios en los medicamentos para evitar eso, ¿no? Sí, y esa somnolencia puede ser cambiar la vida. ¿En qué sentido? Así de simple como mencionas, la somnolencia entorpece los reflejos, ¿no? Y el hecho de cambiar o alterar los reflejos, ¿qué va a causar? Bueno, va a causar que esa persona tenga mayor riesgo de caída. ¿Y qué pasa si se cae? Pues se fractura, y se fractura, pues ya. Fíjate todo lo que... De algo, ¿no?, tan sencillo. De algo tan simple, ¿sí? Sí. De ahí la importancia que los médicos, bueno, siempre, sobre todo en adultos mayores, estemos al pendiente de los efectos secundarios que estos pueden ocasionar. Y entre ellos sí son cambios en el estado de ánimo y conducir a cuadros similares o a la depresión misma, ¿no? Porque el viejo se siente mal, aquí entra un círculo vicioso. Tiene un dolor, piensa que es vejez, dice ya chocheo, ya voy a morir pronto. Ya voy de picada, ahora sí voy de bajada. Y eso le ocasiona pues una depresión. ¿Y qué pasa con la depresión? Bueno, a su vez acentúa sus síntomas. Y entonces ahí se vuelve el círculo vicioso. Piensa que es cierto y que ya está justificado y que bueno, pues... Y la familia le dice, sí, ya estás viejo, ¿no? Entonces, eso acentúa. Y entonces, ¿en qué vida llevas, Gilberto? ¿Qué vida llevas? Si tú como persona piensas en los 80 o los 90 años... pues no estás pensando, como muchos viejos pasan la vejez lamentablemente hoy día, en estar esperando o contando los días y las horas a ver qué día vas a morir. Ay, no, qué bárbaro. Porque hay muchos que así se la viven, o sea, es una realidad actual. En muchos asilos, sobre todo el viejo del pasillo que está sentado, nada más pasando las horas, esperando, como me decía por ahí más de algún viejo, esperando a ver cuándo Dios se acuerda de mí. Entonces, si tú tienes ese aspecto, yo no quisiera, qué mejor que una muerte que no esperas, que te llega inesperada y punto, ¿no? A que estar tú aquí pasando las horas, los segundos, a ver qué día te vas a morir. Bueno, es terrible, ¿no? Pero para no llegar a esa depresión, para no llegar a esa tristeza, bueno, pues hay que trabajar, hay que seguir cultivando nuestra salud, mejorando nuestro estado, moviéndonos, manteniéndonos activos y previniendo toda esta serie de enfermedades que están atrás. Por eso, si actuamos a tiempo, podemos evitarlas. Si no, pues llega ese dependencia. Claro, imagínese qué diferencia, ¿no? Es que se murió esperando la muerte en el asilo a que... No, es que este se encaramó y dijo, yo voy al Nevado de Colima, y allá le falló el oxígeno y cayó redondito. ¿Qué diferencia, sí, claro, no? Claro.
O sea, finalmente todos nos vamos a morir, pero estar esperando a irte de aventura y morir en otro lugar. Totalmente de acuerdo. Vámonos al bisturizazo, regresando, tenemos mucha participación de ustedes. De ustedes, 3122-1190. ¡Vámonos! Ya estamos aquí de regreso en su programa Quiero Vivir. Ahora sí, en la recta final tenemos muchísima participación por parte de ustedes. María del Carmen Díaz de la Colonia Tepeyac. Fíjate qué bendición tener 90 años. Vaya que sí. Mi mamá tiene 90 años y últimamente se pone triste y pregunta, ¿es normal? Le hablamos y no nos hace caso. Esto es, ¿qué onda? ¿Qué está pasando, no? Claro, pero fíjate, aquí hay algo importante, a veces es lo que mencionamos, empiezan a dejar de percibir, de escuchar esa disminución de la audición, y eso hace que muchas veces esa pérdida los aísla porque no escuchan a la familia y se sienten ellos a su vez fuera de la realidad. Entonces es importante checar, sobre todo checar si esa disminución de la audición obedece a un problema en sí de que requiera un aparato, o simplemente lo más sencillo a veces es que traen un tapón de cerumen y no escucha, y si no escucha pues se va a sentir triste, ¿no? Fíjense que hay que revisar ese oído. Hay que revisar, hay que checar. Qué bueno que nos hablas, María del Carmen, y de veras qué bendición tener a tu mamá. Anónima de 60 años de Chapalita. Me hice una colonoscopia, yo creo que es rectoscopia, una ¿no? rectoscopia con biopsia. ¿En qué consiste? Me harán una rectoscopia o quizás una colonoscopia. Bueno, consiste en que hay que limpiar el intestino y se va a meter un tubito a través del asterisco, del tercer ojo, del oclayo mayor, de pobrecito, feicito, prietito, peludito, pero bueno, o sea, es parte de nosotros, Víctor, ¿o no? Claro, sí. El día que falla, no, ese día sí que nos ponemos, pero casi nos infartamos. ¿No? Bueno, y consiste en que una vez que está limpio tu intestino, en ese momento se mete un tubo con una cámara y una fuente de luz, se infla el intestino y se van viendo sus paredes. La ventaja que se tiene es que puedes tomar biopsias para mandarles a examinar si crees que hay alguna lesión sospechosa. A mí ya me la hicieron, recuerden que yo hace meses tuve una hemorragia de casi medio litro y eso fue el martes, y el sábado yo ya estaba en la colonoscopia. Resultó que tenía un pólipo, el cual me fue extraído en su totalidad. Entonces, sí vale la pena. Se dice que en términos generales, después de los 50 años, en algún momento te tienes que hacer una colonoscopia de control, al menos una. Y si hay factores de riesgo que encuentren, como adenomas, pólipos y demás, vale la pena repetirla en 3-4 años. ¿Cuál es la norma en la persona mayor en cuanto a la rectoscopia y colonoscopia preventiva? También se recomienda escrutinio periódico, cada año o cada, dependiendo si hay riesgo o no hay riesgo, antecedentes o no, pero mínimo cada 5, en todo caso, cuando ya es una persona que no hay riesgo o que simplemente como escrutinio, ¿no? Aprovechamos tu teléfono, Víctor. El 3641-7810. 3641-7810. Guadalupe Hernández de Loma Dorada. No tengo vesícula ni nada que dar y me dicen que al comer yo tunas y chía me puede afectar. Guadalupe, no es cierto, no les hagas caso, hombre, no es cierto. La vesícula nada tiene que ver. O sea, le echamos la culpa a la vesícula. A veces te dicen, se te va a derramar la bilis, comadre. Aguas. Nada tiene que ver. La vesícula es un anexo, como una hoja en un árbol, que nada tiene que ver. El árbol sería el hígado y el tronco, la vía biliar, que va y desemboca en la tierra, que desemboca en el intestino delgado, la bilis. Y la vesícula es como una hoja extra que nada tiene que ver. Para que tú dale vuelo al hilache, y más con tanta cosa tan rica. Imagínate la tuna y la chía. Son mexicanicísimas. La chía está aquí en nuestro país, y la tuna, pues imagínese. Francisca Padilla de Tulipanes. A mi esposo lo operaron el 5 de julio y se le complicó. Le quitaron piedras del riñón. A partir de eso,
le dio mucha temperatura y calosfríos. ¿A qué se debe? Habrá que ver si no hizo alguna infección, algún absceso residual o alguna situación de estas que ya tus doctores deben de estarlo manejando. Gabriela, saludos y felicitaciones al doctor Víctor Villa. Es una excelente persona de parte de la familia Arce Zavala. Ah, gracias. Ya ves, tus fans. Un abrazo. Aquí el club de Víctor Villa. Es muy buen geriatra, es muy buen amigo y de veras recomendarle al 100%. Y te lo digo aquí delante de todos. Gracias, Gil. Mari Vázquez de la colonia Miramar. ¿Qué es gastritis crónica y qué es gastroduodenal? Bueno, nuestro tubo digestivo es esófago, estómago, y después del estómago sigue el intestino delgado. El intestino delgado se compone de 3 segmentos. El primero es el duodeno, el segundo el yeyuno y el tercero el ilion. En el duodeno desembocan los jugos que vienen del páncreas y del hígado, que es la bilis y el jugo pancreático, que nos ayudan a degradar lo que son las grasas y las proteínas. El estómago degrada todo lo que se puede con el jugo gástrico y el pepsinógeno. Entonces, gastroduodenal quiere decir esta unión gastroduodenal, y la gastritis crónica, en mi experiencia, generalmente es lo que llaman gastritis nerviosa, que le llamamos dispepsia funcional. Puede estar involucrado o no el Helicobacter pylori, pero no le podemos echar la culpa al Helicobacter pylori. ¿Por qué? Porque el 80% de los mexicanos tenemos Helicobacter pylori. Para que no se dejen ir con esa publicidad engañosa, para acabar con la gastritis, toma los tratamientos X para matar el Helicobacter pylori. Eso es mentira. No acabas con la gastritis crónica tomando un tratamiento contra el Helicobacter pylori. La señora Rodríguez de Jardines de la Cruz: mi hijo de 18 años trae una bolita en el cuello, aparte trae infección de la garganta, ya que se acabe el tratamiento, ¿qué sugiere? Estarle checando esa bolita, pueden ser ganglios por el mismo proceso infeccioso, pero si las bolitas no ceden de tamaño o siguen creciendo o aparecen más, aguas. ¿Por qué? Porque podemos tener una enfermedad de los ganglios. ¿Qué concluimos del anciano triste en cuanto a la vigilancia que como hijos debemos de tener de nuestros padres? Mira, primero, bueno, que hay causas farmacológicas, que algún medicamento puede ocasionarlo. También que hay enfermedades que puedan estar creciendo, naciendo en él, que pueden causarle esa tristeza, ¿no? Y también tomar en cuenta los aspectos sociales o aspectos emocionales que son comunes en esta edad. Por ejemplo, aquel que se jubiló, el adulto mayor recién jubilado. Es un golpe durísimo, ¿verdad? Es un golpe, por supuesto. El adulto mayor recién que enviudó, o sea, obviamente también va a haber algún cambio emocional. El adulto mayor que fue ingresado a un asilo. El adulto mayor que está o siente o percibe o se siente abandonado por sus hijos, aunque esté en su casa, pero los hijos no lo visitan, o lo visitan esporádicamente, y él siente que está abandonado. El adulto mayor, aquel que vivía con un hijo o una hija y de repente estos se independizan y entonces, bueno, pues se quedan solos. Entonces, estos factores que también son sociales, cambios de su ambiente, está acostumbrado a vivir siempre en una colonia y de repente se fue a otra. Estos cambios también tienen que ver y ocasionan tristezas. Esas tristezas pueden acentuarse, llevarlo a la melancolía y la melancolía conducirlo a una depresión, la cual ya sería el grado máximo de esa tristeza y que va a desencadenar en una enfermedad, en una patología, ¿no? Que hemos hablado ya en otro tema, la depresión. Lucía del Coli nos dice: mi mamá de 90 años, cada vez encontramos más personas de 90 años, de 90 más, años. Sí, cada vez van a decir de 100 años, wow. sí, estamos viviendo más, ¿no? Cada vez, por fortuna, ¿no? ¿Qué sería? 5 semanas operé a una señora de una hernia de 100 años. Sí. Y entonces me decía: oiga, ¿tiene contraindicaciones? Pues no, sé, el cardiólogo y el internista. Claro, yo con cada persona opero, es diferente, claro. Y la señora platicando y la operamos con anestesia local su hernia. Excelente. Y se fue al día siguiente como si nada. Excelente. La edad no debe ser un factor limitante. Claro. Y los hijos me decían: oiga, la dejamos una semana. No, luego le va a pegar una infección aquí del hospital, llévatela a tu casa. No, claro, está muy bien. Excelente. Tiene los ojos, tiene el rostro triste y los ojos opacos, padece de todo tipo de dolores. ¿Qué nos sugiere?
Bueno, pues tratarlo cuanto antes, sobre todo calmar ese dolor que muchas veces es la causa, ¿no? Tu teléfono de nuevo, Víctor, por favor. 3641-7810, 3641-7810. Muchas gracias, Víctor. Gracias a ti, Gilberto, un abrazo. Gracias a todos ustedes por habernos sintonizado. El tiempo se fue rapidísimo. Ahí estuvo el buen Toño en los controles, Brendita en el teléfono, el buen César en cámaras, la escultural Grecia en la producción y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que haga daño. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico inmediatamente. Yo soy Gilberto Priego, nos escuchamos el día de mañana. Quédate con Mónica Ramírez en un programa más de Mundo Mujer. Que Dios te bendiga.